Bienvenidos una vez más a el lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados y nos sumergimos en relatos que a veces parecen sacados de un sueño o de una pesadilla. Hoy, mis amigos, tenemos una historia que es una verdadera montaña rusa de emociones. Prepárense para adentrarse en un terreno donde el amor se cruza con el destino de una manera tan inesperada que dejará a más de uno con la boca abierta. Vamos a hablar de los tribunales de Cannes, secretos de su amor y decisión impactante. Sí, han oído bien. ¿Qué secretos se esconden tras unos tribunales que suenan tan enigmáticos? ¿Cómo influyen en un amor que se presume puro y verdadero? Y sobre todo, ¿cuál es esa decisión impactante que lo cambia todo? Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle al botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras fascinantes investigaciones. Imaginen por un momento un lugar donde las decisiones no son tomadas a la ligera, donde cada palabra tiene un peso específico y donde las consecuencias pueden ser, literalmente, el principio o el fin de todo. Ese lugar es el eje de nuestra historia de hoy. Se trata de un relato que nace en las entrañas de una comunidad pequeña, casi aislada, donde las tradiciones y los lazos de sangre son tan fuertes como las montañas que la rodean. Aquí la vida de las personas está intrínsecamente ligada al destino de sus familias y a las decisiones que toman sus antepasados. En este contexto surge un amor que desafía las barreras impuestas por estas mismas tradiciones, un amor joven, vibrante, pero también amenazado desde sus inicios por algo mucho más grande que ellos mismos. La historia comienza con Elara y Liam. Ella, una joven de espíritu libre con ojos que reflejan la profundidad de un cielo estrellado y una risa que suena a cascada. Él, un joven de carácter firme con una mirada leal y un corazón valiente, heredero de una tradición que lo marca para siempre. Su amor no fue una chispa repentina, sino un fuego lento que se fue avivando en encuentros furtivos bajo la luz de la luna, en conversaciones susurradas al oído y en la certeza silenciosa de que habían encontrado en el otro a su alma gemela. Pero como en los mejores dramas, la felicidad plena rara vez es fácil de alcanzar. En este pueblo la vida de Elara y Liam estaba, sin que ellos lo supieran al principio, bajo la sombra de los tribunales de Cannes. Estos tribunales, de los que pocos hablan en voz alta, no son tribunales en el sentido tradicional de la justicia con togas y jueces en un edificio solemne. No. Son algo mucho más antiguo, algo que reside en el corazón de la comunidad. Los tribunales de Cannes son, en esencia, una asamblea de los ancianos más sabios y respetados, los guardianes de las leyendas y las leyes no escritas que rigen la vida de todos. Son ellos quienes, en momentos cruciales, toman decisiones que afectan el destino de las familias, los matrimonios, las tierras e incluso la continuidad de ciertos linajes. Y el amor de Elara y Liam, al ser un amor que prometía unir dos familias con una historia compleja y entrelazada, inevitablemente los colocó en el radar de estos tribunales. El secreto no era tanto el amor en sí, sino los lazos ocultos y las promesas antiguas que rodeaban a sus familias. Liam, como descendiente directo de una de las familias fundadoras, llevaba sobre sus hombros el peso de un pacto ancestral. Un pacto que en su momento se hizo para asegurar la prosperidad y la paz de la región, pero que venía con una cláusula que nadie recordaba con claridad, una cláusula que ligaba el futuro de su linaje a un matrimonio específico, uno que no era precisamente con Elara. Por otro lado, Elara, aunque ajena a los detalles de este pacto, provenía de una rama familiar que en el pasado había tenido desavenencias profundas con la de Liam, desavenencias que se habían zanjado, o eso creían, generaciones atrás. Los tribunales de Cannes, convocados por una serie de presagios y desequilibrios sutiles en la vida del pueblo, se reunieron en secreto. Imaginen la atmósfera, velas parpadeantes iluminando rostros curtidos por el tiempo y la experiencia, el murmullo de las hojas secas movidas por la brisa, el peso de la historia en cada mirada. Los ancianos deliberaron, consultando pergaminos antiguos y recordando las historias que les habían transmitido sus propios antepasados. El pacto de Liam era claro, o al menos lo suficientemente claro como para que los tribunales lo interpretaran como una obligación ineludible. Se trataba de un matrimonio de conveniencia, destinado a sellar una alianza que, según ellos, era vital para la estabilidad futura del pueblo. La decisión, cuando finalmente se comunicó, fue un golpe devastador para Elara y Liam. No fue una negación directa de su amor, sino una imposición, una sentencia que los obligaba a separarse para cumplir con un deber que trascendía sus sentimientos personales. Se les presentó una opción: Liam debía casarse con Ote. Ra mujer, alguien de una familia con la que se necesitaba fortalecer lazos,
y Elara debía aceptar su destino, que podría significar ser desterrada del pueblo o, peor aún, ser obligada a casarse con alguien elegido por los tribunales para mantener el equilibrio. Era una jugada maestra del destino, una que los atrapaba en una red de lealtades familiares y obligaciones ancestrales. Sin embargo, el amor de Elara y Liam no era un amor frágil. Habían aprendido a ser fuertes juntos, a encontrar luz incluso en los rincones más oscuros. En lugar de aceptar su destino sin más, decidieron luchar. No de forma violenta, sino a través de la inteligencia, la persistencia y la búsqueda de la verdad. Empezaron a indagar en los secretos de los tribunales de Khan, en los vericuetos de las leyes no escritas y en la historia de los pactos que los ataban. Descubrieron que, si bien el pacto existía, su interpretación por parte de los ancianos era, quizás, demasiado literal y poco adaptable a los tiempos modernos. Liam, con la ayuda de Elara, comenzó a buscar pruebas de que el espíritu original del pacto era la unidad y el bienestar de la comunidad, no la imposición de un matrimonio infeliz. Se adentraron en archivos olvidados, hablaron con los miembros más antiguos y discretos de la comunidad, aquellos que recordaban historias que no estaban escritas en los pergaminos oficiales. Descubrieron fragmentos de diarios, cartas antiguas y testimonios que sugerían que el pacto original tenía flexibilidad, que se trataba de una unión que fortaleciera a las familias, pero que no especificaba a quién. La clave estaba en la intención, no en la letra muerta. Elara, por su parte, se convirtió en la voz de la razón y de la empatía. No solo luchaba por su amor, sino por la idea de que el amor y la felicidad genuina también debían tener cabida en las decisiones que afectaban a sus vidas. Organizó encuentros discretos con otras mujeres del pueblo, cuyas propias vidas habían sido marcadas por decisiones similares de los tribunales. Juntas comenzaron a articular una visión diferente, una donde las tradiciones pudieran coexistir con la libertad individual y el derecho a elegir. La decisión impactante no fue solo la sentencia de los tribunales, sino la respuesta de Elara y Liam. No se rindieron. En lugar de aceptar la separación, decidieron presentarse ante los tribunales de Khan una vez más, no como suplicantes, sino como portadores de una nueva interpretación, respaldada por pruebas y por la fuerza de sus argumentos. Liam, con la documentación y los testimonios que había reunido, presentó un caso sólido sobre la verdadera intención del pacto. Elara, con elocuencia y pasión, habló de la importancia de la felicidad y el amor como pilares fundamentales de cualquier comunidad próspera. La tensión en la reunión de los tribunales fue palpable. Los ancianos, acostumbrados a que sus decisiones fueran acatadas, se enfrentaban a un desafío sin precedentes. Se debatieron, se confrontaron sus interpretaciones con las pruebas presentadas. La audiencia, formada por algunos miembros selectos del pueblo, observaba en silencio, con el corazón en un puño. Y entonces llegó la decisión impactante. No fue una negación absoluta de los pactos ancestrales, sino una reinterpretación audaz. Los tribunales de Khan, después de largas deliberaciones y al verse confrontados por la evidencia y la fuerza de los argumentos de Elara y Liam, decidieron que el espíritu del pacto, que era el bienestar y la unidad de la comunidad, podía ser mejor cumplido a través de un matrimonio basado en el amor y el respeto mutuo. Se dieron cuenta de que forzar uniones infelices podría, a la larga, ser más perjudicial que beneficioso. La decisión fue la siguiente: Liam y Elara podían casarse. Sin embargo, como parte del acuerdo y para honrar los pactos antiguos, acordaron que su unión serviría como un nuevo tipo de alianza, una que promoviera la armonía entre las familias y la comunidad a través de la fuerza de su amor y su compromiso. Además, se comprometieron a trabajar juntos para asegurar que las decisiones futuras de los tribunales tuvieran en cuenta la felicidad y el bienestar individual, sin olvidar la sabiduría de las tradiciones. Era un equilibrio delicado, una evolución de las viejas costumbres a las nuevas realidades. El secreto al final no era solo la existencia de los tribunales o los pactos, sino la capacidad del ser humano para adaptarse, para encontrar nuevas formas de honrar el pasado mientras construyen un futuro más justo y feliz. El amor de Elara y Liam no solo triunfó, sino que inspiró un cambio. Su decisión de luchar, de buscar la verdad y de presentar sus argumentos con valentía, demostró que incluso las tradiciones más arraigadas pueden evolucionar cuando se enfrentan a la fuerza del amor y la determinación. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este fascinante viaje. Hemos visto cómo un amor joven se enfrentó a los enigmas de los tribunales de Khan y cómo, a través de la perseverancia y la búsqueda de la verdad, lograron no solo su propia felicidad, sino también sembrar la semilla de un cambio positivo en su comunidad.
La historia de Elara y Liam nos enseña que el amor verdadero tiene el poder de desafiar las convenciones y de abrir nuevos caminos, incluso cuando el destino parece estar escrito en piedra. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre los tribunales de Cannes, sobre las tradiciones y sobre el poder del amor para superarlas. Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan esta historia con sus amigos y familiares, y si aún no se han suscrito, este es el momento. Únanse a nuestra comunidad de exploradores de historias y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.